Son 3 temas que tienen que sí o sí saber ustedes acerca de hepatitis viral. Vamos a empezar, ya me conocen. Mi nombre es Oscar Eduardo de la Romero, soy su docente. Vamos a empezar por algunas definiciones. ¿Qué es hepatitis, doctores? ¿Quién de ustedes se anima a decirme una definición de hepatitis? Que no sea inflamación del hígado. ¿Correcto? ¿Nadie? ¿Nadie ha leído algo? ¿Nada? ¿Debe ir para eso he venido, doctor? Para que usted me enseñe. Entonces, empezamos. Definimos, hay varias definiciones en realidad, doctores, les voy a mostrar 2 que creo que son las que tienen que ustedes dominar. La hepatitis es la inflamación del hígado, ¿no? Perfecto. Ya sea esta de forma aguda o crónica, y que puede causar complicaciones, problemas de salud en evolución y puede ser mortal, ¿correcto? Eso es lo que más nos llama a lo que es el capítulo de hoy día, ¿correcto? La próxima vez alguien se levanta, si no, ya se quedan afuera ya. Gracias, doctora. Segundo, definición que nos lleva también a mencionar lo siguiente. Esto de acá. Hepatitis se define por la elevación de lo que son las transaminasas. ¿Correcto? Y a veces eso es muy útil en la parte práctica, es decir, cuando ustedes se enfrentan a evaluar a un paciente. Doctor, tiene 5 veces elevado el valor máximo o el rango máximo del TGO y del TGP. Eso es una hepatitis. ¿De qué etiología? Hay que averiguar. ¿Correcto? ¿Qué más? Doctor, mi paciente está amarillo y están elevadas las transaminasas. ¿Qué significa? Que debe estar las bilirubinas también elevadas, ¿correcto? Y el TGO y el TGP también elevado. Pero en este caso, cuando se presente con ictericia, son 3 veces el valor normal. El TGO por lo general está bordeando los 35 o 38 como máximo, valor normal, por lo tanto pueden multiplicar por 3 o por 5. El TGP está entre 40 o 41 como máximo. Pueden variar de acuerdo a la literatura que ustedes lean, perfecto, claro. Pero lo importante es que se aprendan que es 3 veces más ictericia o 5 veces solamente la elevación de las transaminasas. Vamos a ver y recordar, porque ustedes ya deben ser expertos, muchísimo más que yo, ¿cierto?, en lo que es la evaluación de la función hepática. ¿Correcto? Doctor, mi hígado está con una disfunción. ¿Cuál sería el análisis que yo necesitaría para decir que mi hígado está con algún grado de disfunción? De acá, de lo que ustedes están viendo en su pantalla. A ver, ¿quién me dice? Transaminasas. Transaminasas. ¿Qué dice arriba el título, doctor? Marcador de citólisis o lesión hepática. No, estoy hablando de disfunción. ¿Cuál sería disfunción? A ver, doctor. Perfecto. Es decir, estos 2 últimos que ustedes ven acá. Factores de coagulación y principalmente albúmina. ¿Correcto? Eso es disfunción. Ahora, si hay una injuria directamente, ¿qué tengo que ver? El TGO, ¿cierto? Que se encuentra en todo el resto del cuerpo, ¿cierto? A ver, doctora. ¿Sus siglas cuáles son del TGO? Si no se acuerdan, el ALT. ¿O no? No, es el ASC. ¿Correcto? Acuérdense algo. La S de intestino, ¿cierto? Porque el TGO está en todo el cuerpo. Y el L es del hígado, en inglés hígado. Entonces, ese es el que más me interesa cuando hay un daño directamente en el hígado.
¿Qué más, doctor? Puedo ver el LDH. ¿Qué es el LDH? El lactato. El lactato es una sustancia que está dentro de la célula. No puede estar fuera. Cuando está fuera significa que hay un daño de células. ¿Cierto? Por ejemplo, una hemólisis. Es decir, los glóbulos rojos empiezan a destruirse, a reventarse. ¿Quién va a empezar a salir? El lactato de esto. Si mi hígado empieza a estar dañando, obviamente mis células están lisándose, ¿cierto? Entonces mi LDH está aumentando. ¿En dónde más tengo? Si tengo una neumonía, hay una injuria en el pulmón, ¿correcto? Hay destrucción de mis células pulmonares, o del parénquima principalmente, el LDH sube. Tengo un cáncer, doctor, en el hueso, ¿correcto? Se me va a elevar el LDH. Tengo un infarto, doctor, hace años era marcador también de un IMA, ¿correcto? El LDH se me va a elevar. Perfecto, esa es la diferencia para que puedan entender. Marcadores de colestasis, doctor, por ejemplo, las bilirrubinas, por eso, bilirrubinas, cuando hay ictericia, ¿qué significa? Que posiblemente puede haber algún grado de colestasis que tengo que buscar. Su compañero fiel, la fosfatasa alcalina. Siempre ellos dos van a estar unidos. Son pinkies, son inseparables, ¿cierto? Salvo que venga un flaco o una flaca y los desunen. Entonces, ¿quiénes son? El TGO y el TGB. Ahí empezamos. Y si quiero ver cómo está funcionando, por eso es síntesis, sustancias que sintetiza. Esa es la función. Tengo que ver factores de coagulación. ¿Quién se me va a elevar o a prolongar? Tiempo de protrombina. ¿Y el otro? El tiempo de tromboplastina parcialmente activa. Acuérdense de eso, doctores, porque eso les va a ayudar a generar muchos diagnósticos diferenciales o orientarlos mucho mejor a lo que es un diagnóstico. ¿Queda claro? ¿No, doctores? Esto ya lo saben ustedes, lo han llevado mejor que yo. Y vamos a ver ahorita qué causas, cuáles son las patologías, es decir, enfermedades hepáticas más frecuentes. A nosotros nos interesa lo que está en circuito. ¿El hígado puede ser dañado por fármacos? Por supuesto. ¿Cierto? ¿Quiénes rotan conmigo? Acá el doctor. Nadie más. ¿Quién han visto doctores? Por injuria renal. Un Steven Johnson, ¿cierto? ¿Cierto? Un Steven Johnson, que generó una hepatitis más de 2.000, 3.000 de TGO al tener ese pequeño. ¿Qué más? Autoinmune, claro. Puede tener anticuerpos que yo produzco y yo mismo me ataco. Me puede inflamar mi hígado. ¿Qué más? Esto, doctores. Muchos de ustedes, ¿cierto? Toman. Sí, algo terrible, ¿no? Y ahora, obvio que hace 30 años, cuando yo todavía era estudiante de primaria, había una estadística, los varones sufrían más de enfermedades del hígado por consumo de alcohol. Actualmente, eso ya quedó en la historia. ¿Quién es el sexo que predomina? El sexo femenino. Mucho. Acá está el alcohol y acá están comidas chatarras. Pero lo que nos interesa acá a nosotros, doctores, es aprender hepatitis virales. ¿Por qué? Porque muchos médicos se confunden en el diagnóstico. Ojo, sobre todo en hepatitis B se confunden mucho. Vamos a empezar. ¿Cuántos tipos de hepatitis existen? Ahí están. ¿Cuántos son? Principalmente, tampoco. Hay más, ¿no? Principalmente de importancia clínica son 5. Justo de la hasta la E. Vean que la y el E tienen algo en común. Si se aprenden la hepatitis A, por ende, se van a aprender la hepatitis E. Porque es la misma historia natural, es la misma. Por eso vamos a aprender el A. Después, tengo el B, el C y el D. ¿Por qué están en color rojo? Porque son enfermedades que cronifican. ¿Y qué llevan a qué? A cáncer.
Entonces, algo que también tienen que aprender es, y pregunta a veces del ENAM, ¿cuál de las hepatitis virales es ADN? El único es el D. Todos los demás son ARNs. El A, el C, el D y el D. Pero algo que diferencia. El D tiene un ARN defectuoso. ¿Qué necesita? Al D para poder generar una enfermedad. Si por sí solo no puede, ¿cierto? Entonces, esa es también la otra diferencia. Y una característica importante, estos que cronifican, estos que terminan en cirrosis antes de llevar al cáncer, la transmisión es principalmente sexual. Vamos a ir viendo. Mientras que la IL, por contaminación, por no lavarnos las manitos. ¿Quiénes no se lavan las manitos? Los niños. Por eso es el grupo que más es afectado. ¿Correcto? El adolescente, no es descuidado. Muy bien, doctores. Otro. ¿Qué aparece acá? Esos son virus hepatotróficos o trópicos. ¿Qué significa tropismo? Tener una afinidad hacia algo. Por lo tanto, esos virus, ¿cierto? Su genoma va a unirse a una célula hepática. En cambio, los virus citotóxicos no tienen tanta afinidad, pero por su cuadro sistémico y por ende también de la función del hígado de querer eliminarlos, surge la afectación de la misma. Ahí podemos tener citomegalovirus. ¿Puede darme una hepatitis? Sí. ¿Puede ser fulminante? Sí. ¿Y todos ellos? También. Herpes 1 y 2, doctor, depende de que si mi paciente es inmunocomprometido o suprimido. ¿Y puede llegar también a una hepatitis fulminante? Claro que sí. ¿Y el virus del Epstein? No es de ir al bar, no. Es de, ¿cómo se llama la enfermedad que da? La mononucleosis infecciosa, ¿no? O la enfermedad de peso, ¿no? Entonces vean que hay virus que les gusta más el tejido hepático y otros que por la misma enfermedad los va a llevar a eso. Hepatitis A, doctores, vamos empezando. Epidemiología, todo lo que está ahí es igualito a E, ¿correcto? Tiene una distribución universal, está en el ambiente, es la principal causa de hepatitis viral en el mundo. Levanten la mano a quienes no les ha dado hepatitis A. Que estén seguros, obviamente. A ver, ya el doctor no le ha dado, dice, al doctor tampoco, acá el doctor, ¿cierto? Al resto sí, ¿no? ¿Sí les ha dado hepatitis A? Desconozco, perfecto, doctor. Muy bien, entonces eso quiere decir que dentro de sus factores de riesgo es no lavarse las manos. Perfecto. Sí. Pase, doctor. Muy bien, doctores, es endémico en donde hay deficiencia de higiene y salubridad. ¿Qué continente es el que es más descuidado? África. El segundo, Asia. Y bueno, nosotros estamos orgullosamente en el tercer lugar. Factores de riesgo. Vivir en un país de bajo nivel socioeconómico, ¿cierto? Mal saneamiento, malas condiciones de higiene, hay muchas zonas. Ausencia del agua potable, definitivamente, todavía estando en estos años, hay zonas que no cuentan con agua potable. Prevalencia. Si yo, por ejemplo, hago un dosaje a ustedes de IG, más del 90% debe tener para la hepatitis A. ¿Y por qué? Vamos a ir viendo. Porque son asintomáticos, doctores. Pueden ser muchos asintomáticos. La incidencia, más o menos, en promedio, son alrededor de 10 millones cada año y la mortalidad es muy baja. ¿De qué depende que se me complique? De mi
estado de nutrición y de mi estado inmunitario. Si no, no se me va a complicar. Esas son las características del virus, doctores. Simplemente para hacerles recordar, eso ya lo habrán visto, pero es un virus icosaédrico. No tiene envoltura. Y la E tampoco tiene envoltura. Esas son las diferencias en comparación del A, B, C y D, que ellos sí tienen envoltura. ¿Qué más? Es ARN, ya hemos mencionado como catenario. Y esta es su estructura básica. Tiene su núcleo, cápside. ¿Qué más? Cadenas polia. ¿Qué signo que tiene? ARN más es levogiro, cápside y su proteína o enzima de ARN. Eso no nos interesa mucho, pero esto sí. ¿Cuál es la transmisión, doctores? Fecal-oral. Es decir, consumir alimentos contaminados, agua contaminada o no lavarme las manos, principalmente. ¿Por qué? Porque el virus se elimina por las heces. Y eso es lo que necesitamos saber. Hay riesgos, claro. Por ejemplo, viajar a ciertas zonas donde son endémicas, ya les he dicho los continentes. ¿Qué más? Actualmente por transfusiones ya es raro contraer la hepatitis A, porque la mayoría tiene. Si vamos a transfundir, podrían tener solamente IgG. Lo que sí es raro, es poco frecuente, es la transmisión de madre a hijo. Es decir, si una gestante nunca tuvo y le da hepatitis A, no va a transmitirle a su bebé. ¿Correcto? Ese es un datazo. ¿Qué más? Esta es la historia natural que ustedes tienen que saber, doctores. Miren la primera parte. Se autolimita en el 85%, algunas literaturas les van a decir hasta el 90%. ¿Qué significa? Que si yo me contagio, ¿cierto? Y si soy inmunocompetente, voy a tolerar todos los síntomas, va a pasar un periodo que es un promedio de 7 a 10 días en promedio, pero vean algo curioso. El periodo de incubación. ¿Correcto? Vamos a ir viendo así para que ustedes se den cuenta. Esta es la hepatitis A. La hepatitis B y la C tienen también peculiaridades. Pero miren el de la hepatitis A, su periodo de incubación. Es decir, que si yo me enfermé, puede ser que lo haya contraído 4 semanas antes de que empiecen mis síntomas. Ese es el dato de la hepatitis A. ¿Correcto? 4 semanas en promedio. Puede ser 15 hasta 50, claro, va a depender de mi estado inmunológico. Desde este periodo empieza a contagiar a un paciente. Es decir, si es que no tiene síntomas todavía, pero tiene al virus en su organismo. Ojo, miren, un paciente con hepatitis A está, antes de que empiecen los síntomas generales, inespecíficos, que son el periodo prodrómico, ya está contagiando. Ojo, ténganlo eso. Y miren, ok, ya, se resolvió el cuadro. Hasta una semana después, en sus heces, sigue ese paciente eliminando virus y sigue contagiando. De ahí la importancia de aislar a un paciente si es que se detecta en un colegio o en una comunidad. Y el periodo más contagioso es cuando manifiesta la ictericia. Pregunto, ¿todos hacen ictericia? No, no todos hacen ictericia. He ahí el detalle y la peculiaridad de la hepatitis A. Su periodo de incubación muy largo, ¿correcto? Y que desde esa parte hasta una semana después que se haya recuperado, contagio. Otro dato, si yo me enfermé una sola vez, es la única vez que me voy a enfermar de hepatitis A. Salvo que me infecte
por VIH y tenga un linfocito CD4 menos de 50. ¿Me puedo volver a contagiar ahí? Claro, el paciente con VIH sí se puede contagiar. Doctor, ¿qué pasa? Tengo un paciente adulto mayor con cáncer y está recibiendo su quimioterapia y está cursando con una neutropenia y una linfopenia severa y se puso amarillo de la nada. ¿Qué pasó? Ese paciente puede haberse infectado o reactivado, que son recontra raros esos casos, pero ténganlo en consideración. ¿Por qué? Porque miren, la inmunidad dura de por vida. Es la única infección que es por prima infección y nada más. No necesitas, salvo el dato que ya les he dado. Ahora, doctor, he leído, he revisado el libro, una publicación que dice que la hepatitis A puede llevarme a padecer de hepatitis fulminante. Sí, pero también el porcentaje es muy bajo. ¿Pero qué necesito? ¿Qué condiciones tengo que tener para que, si me contagio de hepatitis A y pueda evolucionar rápido, es que haya o tenga hepatitis B, C, en mayores de 50, pero cualquiera de estos de aquí, pero que tenga una enfermedad hepática subyacente, sea aguda o sea crónica. En aquellos pacientes, inclusive si son niños, ¿correcto? Que por lo general a veces pueden tener también enfermedades autoinmunes, puede evolucionar a una hepatitis fulminante, pero son raros. Tiene que tener ya un daño hepático previo. Esto es lo que son el IgM y el IgG. Vean que los síntomas prodrómicos duran de 1 a 2 semanas. Insisto, esto depende del paciente, de su estado inmunológico. ¿Cuántas semanas hay acá? Hasta 4 o hasta 50 días antes que me hayan contagiado. ¿Correcto? Eso ténganlo en consideración. Y los síntomas sí duran 2 semanas clavaditos, 14 días. Desde la ictericia, obviamente. En el momento que aparecen los síntomas, ¿qué se altera? ¿Cuál es el que se altera, doctores? ¿La transaminasa? Si es directamente en el hígado, el TGP, el ALT, ¿correcto? Este es el marcador que me va a indicar la sospecha. ¿Por qué? Porque mi TGO no necesariamente puede estar tan elevado, puede estar normal inclusive. Y el que más se va a elevar y me va a dar la sospecha, obviamente en el grupo etario, de niños principalmente, hasta algunos adolescentes, es esto de acá. Más ictericia. Y de ahí, bueno, vamos a seguir con los meses, a recuperar el paciente, cosa que vamos a verlo mejor aquí. Estos son los síntomas. Y ahí está. Perfecto. A ver, doctores, ¿cuáles son cuadros asintomáticos o subclínicos? Ya que hemos dicho que el 85% se autolimita. ¿Correcto? ¿Cuál es el grupo más complicado? Los menores de 2 años. Y mayores de 50, pero que tengan una hepatopatía. Más o menos 3/4 partes de los adultos se pueden contagiar. El espectro clínico, asintomáticos. Es decir, no voy a encontrar mayores signos y síntomas, salvo que sea una hepatitis fulminante. Periodo prodrómico, ya sabemos, miren, malestar general, fiebre, náuseas, vómitos principalmente. ¿Qué puede ser, doctor? ¿Qué será? Pues son todos síntomas generales, ¿cierto? Pero si en esta etapa le pido el ALT y el TGP, ¿cierto? Va a estar más elevado. Entonces podría sospechar, pero ¿en qué grupos? Vean, menores de 2 años y en adultos, pero con alguna variante que vamos a ver acá a continuación. Ahora, no puede haber esto y
y puede haber solamente un dolor tipo cólico en el cuadrante superior derecho, que es la mayoría de pacientes que sufre esto. Y piensan que es un empacho, piensan que es algo que han comido, o etc. Y como el 85% no hay síntomas, pasa desaparecido. Superior derecho en el abdomen, bueno, y anorexia. ¿Qué van a pensar? Pucha, cualquier infección. Lo más llamativo pues es cuando se pone amarillo el paciente. Ahí sí vamos a ver de 3 a 7 días, máximo 2 semanas, ictericia, coluria, acoria y prurito. Obviamente, porque si hay ictericia, doctores, ¿qué hay? Un patrón, ¿cuál es? Básico, entonces la bilis no va a seguir llegando o recorriendo, obviamente, y por ende va a presentar todo esto. ¿Dónde se va a acumular la bilirrubina en exceso? En la piel y escleras. Y por eso, cuando se empieza a acumular, el paciente empieza a tener prurito. Ese es el síntoma. Después podemos encontrar hepatomegalia, hepatoespleno, claro que sí. Muy pocos pacientes presentan petequias o edemas y muy pocos pacientes debutan con algún grado de arritmia. ¿Qué más? Y el periodo de convalecencia. Ojo, no exijan al paciente que coma, al menos que se hidrate. Correcto. He visto niños que las mamás que les dicen que tienen que comer durante el periodo inflamatorio. Si el hígado está inflamado y es mi fábrica de desintoxicación, lo que menos es, ¿qué va a hacer? Querer trabajar, ¿cierto? Entonces a lo máximo hay que hidratar, no hay que exigir. ¿Qué más? Una vez que se elimina el tinte ictérico, ya podemos decir que el paciente entró al periodo de convalecencia. Recuperación de la actividad física es lenta, es progresiva, no les exijan a los niños. Ya les he dicho que eso dura una semana. Permítanle al cuerpo poco a poco. Obviamente que si ya no quiere comer nada y empieza con trastorno del sensorio, porque de repente la glucosa está baja, ese es otro faltante, ya le ponen bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctores? Este es lo más fácil. ¿Qué necesito? Higiene. Correcto. Solo higiene. El IgG tiene que ser negativo. Eso es el diagnóstico. Nada más. Después, cuando empieza a aparecer IgG e IgM, esto ya el cuadro está en disminución y posiblemente pasando al periodo de recuperación. Detalle y característico de todas las hepatitis. ¿Cuánto dura la presencia del IgM? 6 meses. Por eso que los 6 primeros meses se le considera fase aguda. Una vez que desaparece el IgM, es decir, después de 6 meses, se cataloga, se clasifica como crónica. ¿Por qué se clasifica entonces, doctores? Por la duración de este IgM. Simple, sencillo, a mí me interesa hacer el diagnóstico aquí o a lo máximo acá. Porque si ya está en este estado, ya hemos dicho que la inmunidad dura toda la vida. Salvo excepciones muy peculiares que ya les he mencionado, ¿cierto? Una inmunosupresión muy severa. Doctores, ¿puedo hacer estudio de imágenes en hepatitis A? Ahí está la evidencia. ¿A qué me serviría solamente? Para ver o evaluar la vesícula. Para eso sirve nada más. Doctor, ¿tiene hepatoesplenomegalia? Claro, tú lo puedes examinar, ¿no? 2 traveses de dedo debajo del reborde costal, ya es una hepatitis. Está crecido el hígado, hepatomegalia. ¿Qué más? La ecografía, según la evidencia, dice, no encuentra algún patrón que me ayude. Ojo, eso solo en la hepatitis A. Ya vamos a ver algunas características que sí se necesita, pero una variante de la ecografía, que se llama elastografía, para ver
lo que es la fibrosis del hígado, tanto en el B como en el C. Entonces, doctores, vesícula sirve para ver y el 98% va a estar inflamada. ¿Por qué? Porque va a haber patrón colestásico. Esa es la característica. Muy bien, doctores. ¿Cuál es el tratamiento para ir terminando la primera hepatitis? Doctor, ¿hay antiviral? No, dice 98%. Casi se resuelve solito. Sintomáticos nada más, doctores. Doctor, ¿tiene náuseas? ¿Lo trata en su casa con pastillas? No, pues está con intolerancia oral, ¿qué sería? Llevarlo a la emergencia y ponerle una vía, calmarle los síntomas, probarle la tolerancia oral y después mandarlo a su casa. ¿Correcto? Perfecto. La hidratación. Hay que garantizar la hidratación en estos pacientes. Fiebre, pues tengo que usar un antipirético. ¿Qué antipirético uso, doctores? ¿Paracetamol? ¿Diclofenaco? Dice el doctor. No. Metamizol. Metamizol. Ojo, miren, en hepatitis A, B, C o todas las letras que ustedes quieran, eviten el uso del paracetamol. ¿Por qué? ¿Por qué creen, doctor? Claro, pues es un metabolismo netamente hepático. Y sus metabolitos se van a quedar ahí, pues, porque el hígado no va a tener la capacidad de eliminarlos, se va a concentrar, van a generar más hepatitis. ¿Correcto? En el inmunocomprometido, o aquel que tenga, que ya hemos mencionado, algún grado de enfermedad hepática, ¿qué se usa? Inmunoglobulina. ¿Por qué creen? Inmunocomprometido o alguien que no funciona bien su hígado, ¿qué va a tener? Hipoalbuminemia. 1. 2. ¿Qué más? Va a estar prolongado su TDPA. ¿Qué más? Y el hígado, pues, va a generar un patrón colestásico, definitivamente. Por lo tanto, les pregunto, ¿va a poder elaborar anticuerpos si no tienen las proteínas necesarias? No. Por lo tanto, tengo que tratar de usarlo para que genere ¿qué? Ozonización o neutralización del virus, ¿correcto? Para que después sea detectado por los pocos neutrófilos que están activados y lo puedan eliminar. Si no, no sirve de nada. Si no se va. Ellos, ¿qué tienen? Si les da hepatitis A, tienen la mayor posibilidad de evolucionar una hepatitis fulminante. ¿Cómo quiero evitar eso? Usando inmunoglobulina. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay inmunoglobulina, al menos, bueno, los países que tengan, o las clínicas que tengan, porque el Estado acá peruano no tiene eso, la vacuna de la hepatitis A. ¿Hasta ahí quedó claro, doctores? La hepatitis A, la hepatitis C es casi lo mismo, solo que cambia la letra. ¿Estamos de acuerdo? Nada más, es el mismo patrón. Así que si se aprende uno, se aprende el otro. Muy bien, doctores, hepatitis B, el tema que más se confunden los doctores, y pueden preguntar, me han mandado pacientes diciéndoles que es hepatitis B, que tienen que ir a buscar sí o sí un infectólogo para que les dé tratamiento. Bueno, vamos a ver por qué. Epidemiología, doctores. Vamos a ver que la OMS estima para este año 2024, que alrededor de 250 millones de personas están infectadas en el mundo con hepatitis B. Ojo, 254 millones. Ojo. Cada año se produce 1,2 millones de nuevas infecciones. La mortalidad, se mueren al año en el mundo 1 millón de personas, casi la misma cantidad que las que se contagian. Con infecciones, ¿con qué? Con hepatitis C y hepatitis
D. Y vamos a ver que la C, a diferencia de la B, evoluciona más rápido a cirrosis y a cáncer. Por eso es la importancia. En cambio, la B va un poquito lenta, tenue. Les da al menos la oportunidad de diagnosticarle y darle tratamiento o valorar qué otro tratamiento se le puede brindar. Pero la C no perdona, al toque nomás. La D que hemos dicho es un ARN defectuoso, necesita del B para que pueda ingresar a la célula. Ojo, por eso se tiene que descartar cuando encuentras un paciente con hepatitis B, ¿qué tienes que pedirle sí o sí al toque? La hepatitis B. Ese es el delta, ¿correcto? Con delta o sin delta. ¿La vacunación o inmunizaciones es importante, doctores? Sí, es muy importante, porque nos hace tener una baja prevalencia. Al menos, ¿no? Porque si no, imagínense si ustedes fueran antivacunas, ¿no? Ahí vean, doctores. Algo que nos interesa. La hepatitis B también tiene letras acá. Son sus genotipos, sus variantes, si quieren llamarlas. Va también desde la A hasta la K. ¿Qué más nos interesa? Son las tres primeras. ¿Cuántos? 10 genotipos. Ojo, y tienen también variantes dentro de ellas. La que nos interesa, al menos a nosotros en América, es esta. ¿Cuál? La A, la B, principalmente. ¿A quién afecta, doctores? Sexo masculino. ¿Por qué creen? ¿Alguien? Doctor, ¿por qué más promiscuo? Claro. Más promiscuo, lo tienen los genes. Ojo, el sexo masculino es, aquellos que rotan conmigo les he explicado que hay una diferencia entre hombres y mujeres de acuerdo al género. ¿Cierto? ¿Quién es más crónico? El varón. ¿Quién es más intenso, más rápido y menos tiempo? La mujer. ¿Cierto? Se ríe, ¿no? Pero es verdad, hay publicaciones. Y por eso digo que lo tenemos en los genes, doctores. Ojo, doctoras, por favor, si ustedes tienen su flaco y es lentito en entender, no lo juzguen. Lo tienen los genes. Y chicos, si tienen a sus tóxicas, por favor, no las compren, quiéranlas nomás, porque las tienen en sus genes. Entonces, ¿quién es más rápido en llegar a cirrosis y cáncer? La C. Entonces, ¿cuál es el sexo que predomina? La mujer. ¿Quién es más crónico? El B. ¿Quién predomina? El varón. Ahí está. ¿Cuál es el rango de edad? Mírenme. De 25 a 39. Hasta 40, hasta los 54 años. Joven, adulto joven. Muy bien, doctores. Y acá están los factores de riesgo, ¿verdad? Aquellos que están haciendo su tesis, todo, doctor. ¿Cuánto es mi oxorratio? Dicen todavía. No sé, pues depende de tus factores de riesgo, ¿no? Para poder tener un oxorratio elevado o bajo. Por ejemplo, para la hepatitis crónica, acá, vamos a resaltarlo porque está ahí. ¿Cuál es el mayor? Aquel que tiene contacto, ¿cierto? En casa o en forma individual con alguien que tiene hepatitis B. Una relación estrecha, le dice. Una relación estrecha. ¿Qué más? Aquellos que están infectados con el VIH. ¿Qué genera? Disminución de las defensas, por ende, evoluciona también más rápido a cirrosis. Entonces, y bueno, acá tenemos, por ejemplo, contacto sexual, es decir, pues, yo qué puedo hacer para dar el ejemplo, para que no se sientan ofendidos. El doctor tiene su pareja y tiene hepatitis B, y no me cuido, ¿cierto? No uso preservativo, por lo tanto, voy a tener un riesgo desde 3.5 veces más hasta 9 veces más de poder contagiarlo, siempre y cuando
sea en la fase aguda. Porque si es en la fase crónica vamos a ir viendo algunos detalles. Y así, bueno, hay factores de riesgo, doctores. Vamos a ver en epidemiología cuál es el que está predominantemente, el de color, bueno, azul si lo ven, predominantemente en niños. ¿Cuáles son? El A, el B y el C. Principalmente el A está en estos continentes. El B, el tema que ya hemos visto, y el B, miren, todo el continente americano tiene pacientes en edad fértil que tienen hepatitis, sean varones o sean mujeres, pero tienen una ligera prevalencia hacia el sexo masculino. Y vean en Perú, el antes y el después, ¿correcto? Y las bolitas son la hepatitis delta, ¿no? Antes de las vacunas, antes de que se inmunice masivamente en el Perú, ese era el mapa. Color rojo, alta incidencia de hepatitis B y por ende de hepatitis delta. Después de la vacunación, nuestro mapa cambió a color verde, excepto Cusco, que todavía mantiene una prevalencia mayor a la nacional. ¿Correcto? Pero algo más. Nuestros vecinos, porque Junín es acá, nuestros vecinos, la población de qué? De Ayacucho y Huancavelica, tienen hepatitis B con delta. Y ellos por cercanía vienen a Huancayo. Ojo, ¿ah? Y eso es después, ¿ah? ¿Dónde más está el delta? En Iquitos, pero doctores. En Iquitos. Aquel que tiene su pareja en Iquitos, dígale si se lo Hay que ser virus. Cuidado, doctora. Hay que ser virus de la hepatitis B. ¿Qué necesito reconocer, doctores? Primero, ¿qué tipo es? ADN. El A es ARN. El A era monocatenario. Este es bicatenario. ¿Y qué tiene? Una polimerasa. Esa es la que va a permitir sacarlo, llevarlo primero al ribosoma para que cree una copia, ¿cierto? Y después, lo que ha formado, lo agarra, ¿cierto? Y lo mete al núcleo. Y se comporta como una integrasa también. Y bueno, tengo el core, que es la parte interna, y tengo también los antígenos de superficie, ¿correcto? Que son 3, el N, S y M. Y algo más que me estaba olvidando. ¿Qué necesito? ¿Qué antígeno falta, doctores? El que permite la replicación. LE. Perfecto. Acá está la síntesis, doctores. Desde que ingresa, ¿correcto? Se forma una vacuola que su medio es ácido, permite la liberación, ¿cierto?, de la cápside y después el material genético. Previamente, acá no está, debió haber pasado por el ribosoma, hace una copia doble, porque son 2 cadenas, doble copia y una de ellas ingresa. Dentro del núcleo va a generar también más copias, una circular que va a quedar dentro de la célula. Eso es lo que va a quedar dentro de la célula. Y la copia simple, ¿correcto?, va a poder después recorrer y generar más viriones. En síntesis, nada más. Lo que quiero es esto, que sepan. Vías de transmisión, doctores. Uso de drogas endovenosas. Aquellos que son fan de los tatuajes tienen alto riesgo de contraer el virus de la hepatitis B porque es uno de los virus que puede resistir bajas temperaturas, altas temperaturas y medio ambiente agreste.
¿vale? Si es que no se tiene, obviamente, la capacidad de poder esterilizarlos adecuadamente. Cirugías y trasplantes, claro que sí, existe la posibilidad de que el cirujano que esté operando a un paciente se pinche, ¿cierto? Creo que hay doctores, hay cirujanos, creo que hay varios. Cuidado que se pinche el doctor, ¿no? Después, las malas higienes, pero hay algo que nos interesa a nosotros, que son dos factores de riesgo muy importantes. La promiscuidad, ojo, la promiscuidad que ahora no es solo del varón, también de las mujeres, y estas mujeres pueden generar la transmisión vertical si es que se embarazan. Y son dos temas muy diferentes que voy a tratar de tomarlos también el día de hoy. Aquí se confunden mucho. ¿Cuándo es agudo, doctor? ¿Cuándo es crónico? Pero tengo que conocer primero las fases y las características. Miren, el 70% de los pacientes tienen una presentación anitérica o subclínica. O cómo descubro si tiene hepatitis y sobre todo B. Si la mayoría no presenta un síntoma llamativo. Los factores de riesgo, por eso. Si tengo algún factor de riesgo, ¿qué tendría que hacer, doctores? Tamizarme, perfecto. Y eso es lo que ocurre. Por eso que la mayoría aquí no se da cuenta. Recién se va a diagnosticar, a veces en la fase crónica, por este gran detalle en la parte aguda. Solo el 0.1 y el 0.5 van a presentar también hepatitis fulminante, muy similar al de la hepatitis A. Pero, factores de riesgo, doctores. Drogas, alcohol, abuso del paracetamol, pérdida de peso en los últimos 6 meses, es decir, desnutrición crónica, tanto proteica como calórica, es un factor de riesgo. Si tienes hepatitis B, para que te dé una hepatitis fulminante, ¿correcto? Son factores de riesgo, por eso no todos los pacientes llegan a esto, muy bajitos son, pero si tienen esas condiciones, sí podrían. La mayoría de pacientes se ubica en la parte crónica, obviamente el 90% ¿de quiénes? De los neonatos. Ojo, hay muchos niños que nacen a veces con hepatitis B y no se hacen, como dijo el doctor, el tamizaje, el screening correspondiente. No lo hacen. Dice, del 20 al 50% lo adquieren menos de los 5 años. Y obviamente, lo que nos interesa es menos del 5% lo adquieren en la edad adulta. Pregunto, si yo lo adquiero más jovencito, es decir, en la etapa de niñez, puedo desarrollar cáncer más rápido, ¿cierto? Si lo desarrollo o lo adquiero en el adulto, va a depender de estos factores y otros para terminar evolucionando a cirrosis o cáncer hepático. Entonces la edad importa, doctores. Mientras más joven me contagie, más posibilidad tengo de llegar a hacer cirrosis y hacer cáncer. Ese es el mensaje. Suelen ser también asintomáticos o sintomáticos sutiles. ¿Cuál es el síntoma más común? Fatiga crónica. Estoy muy cansado. Me duerme en la clase. Tengan cuidado, no van a tener hepatitis B. ¿Se puede detectar en etapa de cirrosis? Sí. ¿Por qué? Por esta característica. Como son sutiles, lo dejan pasar, y la mayoría de personas piensan que ir al médico, uno, es una pérdida de tiempo, y dos, es un gasto. Es todo lo contrario. Es ganar tiempo
Si es que tengo alguna enfermedad y la detecto, puedo recibir tratamiento y evitar las complicaciones. Pero vean la idiosincrasia de nuestros pacientes y de nuestras familias, por cierto, porque yo también tengo familiares que a veces piensan así. Manifestaciones extrahepáticas es lo que más llama la atención en la etapa crónica. Y como es extrahepático, me voy de repente al neumólogo, no me voy al nefrólogo, no, mejor me voy al internista porque él es el que sabe más de todo. A veces no. Miren las manifestaciones que puede tener un paciente. Poliarteritis. No, es autoinmune, dice. ¿Han escuchado el test del naproxeno? Se lo dejo de tarea. Anemia aplásica, glomerulopatía membranosa, glomerulonefritis membrana proliferativa, mírenme. Y son manifestaciones tardías, que no tienen nada que ver, entre comillas, con el hígado. Y les pregunto, que habrán rotado, o si es que van a rotar de repente por nefro, ¿alguno pensará de nefro en hepatitis B? No, yo solo pienso en el riñón, nada más, y listo, se acabó el asunto. Vean que sí puede haber. O enfermedades aparentemente autoinmunes o reumatológicas, le hacen a veces el screening. Sí, felizmente hay algunos reumatólogos que, gracias a Dios, todavía piensan y dicen, bueno, puede ser que tenga alguna otra enfermedad. Y le piden VIH, ¿cierto? Le piden hepatitis B y le piden hepatitis C. Al menos, ¿no? Al menos le piden sus serológicos. Y se dan con algunas ingratas sorpresas. La historia natural, miren. Miren, doctores. ¿Cuánto duraba la hepatitis A? 28 días. 4 semanas, ¿cierto? Sí. Y viva desde 15 hasta 50. Miren cuánto dura el periodo de incubación de la hepatitis B. Hasta 4 meses. Quiere decir que si tuvieron una relación de riesgo, doctores, hace 4 meses pueden estar recién desarrollando su periodo prodrómico. Tómenlo en conciencia. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que yo veo en la parte privada que dicen, un ejemplo, para un X, doctor, yo trabajo en Pucallpa, voy y vengo, viajo, bueno, tiene acá su familia, ojo, tiene acá su familia, tiene hijos, hijas inclusive, pero allá tiene 2 o 3, ¿cierto? Parejitas. Otro caso, un varón X acá que recién se había casado, no tenía ni un mes de casado, ni un mes, ¿cierto? Se fue a Lima, a un área muy visitada, y regresó, y después de 3 semanas apareció una lesión, una vesícula dura, gruesa, con contenido purulento, única, que no molesta. Libre la de muerte. Y recién se había casado. Y había venido con la pareja. No sabía qué hacer ni qué decir. Y como yo más o menos detecto cuando alguien no está diciéndome toda la historia por completo, o está presionado por alguna situación, se le nota. Entonces, le dije a su esposa, ¿me puedes dejar un ratito a solas con él? ¿Puedes salir del consultorio? Y ahí empieza todo el cuento. Todo el cuento. Me dejo entender, vean estos casitos. Y así hay hepatitis B, de varios meses, entre comillas. Pero el promedio es de 1 a 4. Entonces, vean que eso a veces es importante preguntar, pero a veces los médicos que se están recién formando, recién salen, tienen
O piensan que, bueno, preguntarle cuántas parejas ha tenido, si ha tenido una relación de riesgo en los últimos 6 meses, pregunten, 6 meses, ¿cierto? La mayoría va a decir, no, qué raro, ¿no? ¿Y tienes esto? Bueno, ya, vamos a ver, vamos a creerte ya. Y bueno, pero pregunten, muchos sí te van a contar porque van a confiar, porque es el único momento para ellos de poder tratar de llegar a un diagnóstico. Correcto, pero traten de tener una empatía. ¿Por qué? Porque miren el otro periodo. Los síntomas generales duran también desde 1 mes a 4 meses, miren. En el peor de los casos, 4 meses antes y 4 meses de síntomas generales, ¿cuántos son? 8 meses. 8 meses, ¿no? Por eso es importante, casi 1 año, correcto, doctor. Y miren cuánto dura la parte ictérica. Solo 2 semanas, o hasta menos inclusive. Y en esta etapa, miren acá, el periodo de contagiosidad, desde que empiezan los síntomas prodrómicos, 2 semanas antes ya estaban contagiando. Imagínense si tiene su pareja, su esposa, y obviamente como cualquier pareja, ¿cierto? No uses preservativo, así nomás. Y se contagia. Así nomás. 2 semanas antes de que empiecen los síntomas generales, cuidado, doctor, ya se emocionó. Justo le estaba llamando. Nos vamos a hacer el test ahorita. Miren, es largo el periodo, doctores, por favor. Quiero que eso quede claro. Y ya están contagiando antes de que empiecen los síntomas, 2 semanas antes. Y vean, el periodo de mayor contagiosidad es hasta cuando el paciente ya tiene cambios fibróticos en el hígado. Hasta ahí contagia, es altamente, realmente. Desde que se pone amarillo hasta que ya tiene cambios en el hígado de tipo fibrótico. Cuando ya pasa al periodo crónico, tiene 2 etapas. Que se autolimite, pero ya que quede lesiones, y el virus quede dentro de los hepatocitos, ¿correcto? No vas a encontrar virus en sangre, no vas a encontrar otros antígenos. Pero cuando se cronifica, ¿qué hay que buscar? La replicación. Y hay 5 clasificaciones del estadio crónico, 5 etapas, de las cuales me interesa identificar la etapa 2 y la etapa 4, donde hay replicación, porque ahí ese paciente empieza a contagiar, 1, y 2, necesita sí o sí darle tratamiento, porque está nuevamente haciendo viremia. ¿Está claro? Hasta ahí está claro, ¿no, doctores? Sí, doctor. La inmunidad con las vacunas de la hepatitis B, ¿qué te da? Puede durar solo 5 o máximo 10 a 15 años. Entonces, ¿qué necesita? Refuerzos. Ponerse nuevamente 3 dosis para tener un nuevo periodo de protección. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dura. En cambio, la hepatitis A, ¿qué era? Me da la enfermedad y de por vida me protegió. Vean la diferencia entre los virus. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas? Ahí está. ¿Cuáles son el periodo prodrómico? Igualito que el A. Miren. Malestar, fiebre, náuseas, vómitos. ¿Qué pueden pensar? Una infección, ¿pero dónde? Gastrointestinal, ¿cierto? Algo comió, algo le cayó mal, contaminado seguro. Dolor tipo cólico en el cuadrante superior derecho. No puede ser una policística. Voy a sacar el corazón. Y va a haber cambios, definitivamente, en la vesícula. Igualito que la, ¿cierto? Pero acá sí ya va a haber cambios que de la contextura del hígado, de los bordes del hígado, ¿cierto? Entonces acá sí me va a importar, al menos, un estudio ecográfico. ¿Estamos de acuerdo? De ictericia es lo mismo. Si se aprendieron lo del A, se van a aprender lo del B y lo del C. La recuperación, en muy pocos casos,
pasa siempre la parte crónica. Y la eliminación del tinte itérico, entre comillas, también nos dice que está en el periodo, entre comillas, también de convalecencia. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Ahí está. Miren, los tiempos. 12 semanas, periodo de incubación. El virus va a ir ganando terreno hasta que se manifieste, ¿no? Este periodo, 2 semanas antes de que empiecen los síntomas de la infección aguda, tanto general, ¿cierto?, como propiamente la ictericia, 2 semanas antes está contagiando. Este es el periodo de mayor contagio. ¿Hasta dónde? Hasta la fase crónica, cuando ya tiene cambios fibróticos. Miren, el periodo de contagiosidad es mayor, inclusive. ¿Qué más? La infección aguda, los mismos tiempos que ya hemos visto, de 2 a 12. La infección aguda reciente puede extenderse hasta las 16 semanas. De ahí pasa, ya sea a recuperarse o a la fase crónica. ¿Qué es lo que? Esta es la fase aguda, ¿correcto, doctores? Esta es la fase aguda. Se recupera. ¿Correcto? ¿Pero qué va a tener? Su anticuerpo, tanto el anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticuerpo del core total. ¿Y por qué surge tanta duda? Les voy a tratar de resumir, pero primero les voy a pasar lo que pasa en la parte crónica. Estas son las 5 etapas, doctores, que les mencionaba. Todo es en la fase crónica. Todo. ¿Qué me interesa a mí? Que esté inmunoactivo. Es decir, después de haber sido agudo, pasa a la etapa crónica, que es después de 6 meses. ¿Correcto? Pero una característica. En la fase 1, que es crónica inmunotolerante, ¿qué va a haber? El antígeno E, el que faltaba en el gráfico. Ese es el que me dice que está replicando todavía el virus, está dividiendo. Va a estar positivo. ¿Qué caracteriza esta fase? Es que por su propio nombre, inmunotolerante, el paciente todavía tolera los síntomas, ¿correcto? No hay mayor complicación. En la fase 2, mírenme, ¿sigue siendo igual o no? Es crónica pero inmunoactiva. ¿Qué va a haber? Obviamente que la carga viral que estaba bajando va a empezar a tener ciclos de viremia. Es decir, no solamente va a estar en el hígado, menos en cantidad en sangre en la fase 1, sino que va a haber ciclos de viremia constantes. Esos ciclos de viremia tienen 2 peculiaridades. Aquí el hígado, en la biopsia, va a salir normal. En cambio aquí ya va a haber fibrosis e inflamación. Y va a ser similar a la fase 4, donde los ciclos de viremias son más pequeños en comparación a este. Y vean, ya negativizó el antígeno de superficie que estaba al inicio. Tanto en la fase 3, fase 4, en la fase 5 va a ser mixto, puede estar negativo o puede volver a presentarse. ¿Cuál es la misma característica? Inflamación y fibrosis. Estas son las 2 etapas que yo tendría que identificar para poder decir que ese paciente le dé tratamiento 1 en la fase crónica, es decir, después de 6 meses de la enfermedad, entre comillas, y lo otro, evitar que siga siendo más fibrosis, porque la fibrosis, ¿a qué va a llevar? A la cirrosis. Por eso es importante la fase 4 y la fase 2. Porque acá en la fase 5 ya va a estar normal. ¿Va a haber un grado de inmunosupresión? Sí. ¿Qué es lo que va a caracterizar a la fase 3?
porque ya va a haber cirrosis. Pero no va a estar replicando, porque acá va a estar el anticuerpo. Ay, doctor, no le entiendo. Les voy a hacer más fácil todavía. Pero ya quedó claro, ¿cierto? 5 clasificaciones de la fase crónica. ¿Qué me interesa identificar? Que esté replicando. Fase 2, que es temprana, y fase 4, que es más tardía. Un paréntesis. ¿Qué pasa en la gestante? ¿Qué ocurre? Ya sé que es agudo, 6 meses, ya sé que es crónico, más de 6 meses. La gestación es un estado inmunológico de inmunotolerancia. La mujer tiene que bajar sus defensas ligeramente. ¿Para qué? Para que ese bebé se desarrolle durante los 9 meses. Porque en realidad, si queremos verlo, ese bebé, ¿qué significa? Un parásito. Porque la mitad del genoma es diferente a la mamá. Y si tuviera el su respuesta inmune, lo va a reconocer como extraño, ya, y lo va a eliminar. ¿Me dejo entender? Entonces, por esa condición, ¿qué va a hacer? Que el sistema inmunitario tenga subidas y bajadas. Y esas subidas y bajadas va a hacer que se mezclen todas las etapas de la hepatitis B en la mujer. Si se contagia, va a ser en menos tiempo y puede llevar también a cirrosis rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? Solo por haberlo adquirido en el embarazo. O si ya lo tuvo, ¿correcto? ¿Qué va a generar? La fase 4, doctores. Se va a reactivar y va a empezar a hacer ciclos. ¿Correcto? ¿Y qué va a generar si hace ciclos de viremia? Que pasen a través de la placenta del virus. Y el bebé se contagia. Entonces vean que el embarazo ya no se respeta la historia natural de la hepatitis B. ¿Correcto? Y el que más me interesa, si es que ya lo tuvo, es que no esté o que no haga durante el embarazo la fase 4. Entonces, miren qué va a haber en la madre a hijo. Lo más general, infección crónica. Pero también se puede contagiar de hepatitis aguda. Por eso ahí he tratado de poner, aunque no se ve bien, estas gráficas estadísticas que se van mezclando entre ellas, porque no se respeta la historia natural. ¿Qué pasa si tiene hepatitis crónica? Que a veces es lo más común. Empieza con la fase 1, durante el embarazo de la parte crónica. Rápidamente pasa a la fase 2. ¿Correcto? En la fase 2 va a haber el antígeno de replicación. ¿Y qué va a generar en el hígado? Hepatitis crónica y cirrosis. Va a acelerar a la gestante. ¿Y qué pasa si el hígado empieza a fallar en la gestante? ¿Con quién se relaciona en el tercer trimestre? Con cuadros de preeclampsia, pero doctores, si no va a haber albúmina, se prolonga, va a haber desprendimiento prematuro de la membrana, el bebé va a empezar a hacer taquicardia, ¿cierto? Sufrimiento fetal y va a terminar rápido en cesárea. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, más rápido va a llegar a la fase 4, que es la reactivación. De la reactivación a la fase 3 es casi similar y lo que yo necesito es cortar acá, evitar llegar a esta fase y más aún adelante, inclusive evitar que se dé la evolución rápida de la enfermedad hepática y de la cirrosis, que me va a conllevar definitivamente o a perder, a evitar el producto, ¿cierto? O generar inclusive un parto preterno. Eso es lo que yo necesito entender. ¿Está claro, doctores? Es mucho más todavía la teoría, pero se los estoy tratando de dar lo más sencillo y masticado posible. Doctor, ¿cómo hago diferenciar agudo y crónico? ¿Cómo está si estos gráficos son solamente teóricos?
¿Cómo lo veo en la práctica? Vamos a verlo, doctores. Son todas estas definiciones primero. De todo lo que hemos hablado, doctores, hepatitis crónica se define como la neuro o la necroinflamación del tejido hepático. ¿Pero qué caracteriza? ¿La presencia de qué? Del antígeno E positivo. Pero en algunos casos puede haber E negativo. ¿Pero qué me dice ese? Replicación. Portador asintomático, no hay evidencia, no hay síntomas. Hepatitis B resuelta, definitivamente es la infección, no hay evidencia de carga viral y la bioquímica puede estar normal. Esa es una hepatitis B resuelta. Doctor, no le sigo entendiendo, vamos siguiendo la definición. Aguda y crónica. Ahí lo que les he dicho. En hepatitis B, ¿qué te dice acá? Infección, ¿cuál es acá? Elevación transitoria, ¿de cuántas? 10 veces el límite superior. O, si conozco el basal de la paciente, que dé 2 veces más. Pero la característica de la definición es 10 veces. ¿Correcto? Ese niño que tenía, ¿cuánto de transaminasas? Más de 2.000, 3.000, ¿cierto? Los que hemos podido ver en el Steven Johnson. Ya era una hepatitis. Más de 10 veces. Pero no era por la hepatitis B. Después, aclaramiento del E y cero conversión del E. Esto se relaciona con la hepatitis crónica. ¿Qué significa? Hemos visto las 5 fases, ¿cierto? ¿Quién tiene todavía el antígeno E? Fase 1, fase 2. La fase 3, ya no. ¿Quién más tiene? La fase 4. La fase 5, ya no tiene. Y eso es lo que caracteriza a esas fases que ya se negativizó. ¿Por qué? Porque no hay ciclos. La 1, la 3 y la 5. Esas 3 ya negativizaron el antígeno E. ¿Qué tienen? Anticuerpos. Y si tienen anticuerpos circulando en sangre, ¿creen que el virus va a volver a salir? No, pues porque va a encontrar el anticuerpo y al toque lo va a eliminar. ¿Quién me interesa? La 2 y la 4. Ellos todavía no tienen anticuerpos y por eso tienen la capacidad de hacer replicación. Reversión del antígeno, bueno, persona que previamente tenía el negativo y se vuelve con el anticuerpo positivo, que es el 1, repito, 3 y 5. Y acá está, para que ustedes lo puedan y no se equivoquen en el momento del examen. Ahora sí despierten. Llegó el momento del examen. Es eso. Antígenos y anticuerpos. El antígeno lo tiene el virus. ¿Cuál es lo que yo necesito? Estos 4. Pregunto, ¿quién ha tenido enamorada, enamorado? O ambos también, porque el infecto también se incluye a todos. ¿Qué les dejo? Una marca, ¿cierto? El recuerdo, ¿cierto? Esa es su marca. Ahora, todo microorganismo deja su antígeno como recuerdo. El de superficie. Por eso lo puedo rastrear al virus haciendo un examen de tamizaje o screening. Este es el que más importa para saber si el virus ingresó al cuerpo de una persona. ¿Qué más? El antígeno E, porque me permite ver si se está replicando o no. El antígeno core es otro antígeno como el antígeno de superficie, correcto, que se puede rastrear, pero es más costoso. Y el ADN del virus de la hepatitis B. Por ende, si tengo antígenos, mi cuerpo, ¿qué va a elaborar? Anticuerpos contra cada uno de ellos. Por eso tengo el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Anti es anticuerpo. El antígeno E, anti, el anticuerpo contra el antígeno E de replicación. El IgM y el IgG, ¿de quién? Del core.
Y ese es el que dura más. Y el anticuerpo contra el ADN de hepatitis B. ¿Y por qué necesito saber eso? Para poder hacer diagnóstico, doctores. Y esto me va a permitir, uno, saber que el virus ingresó a la persona. Diagnóstico. Segundo, ver si se está replicando o no para poder clasificarlo. Fase aguda o fase crónica. Y de la fase crónica, ¿quiénes están todavía con replicación en la fase 2 o fase 4? Y el ADN, ¿por qué? Porque voy a necesitar saber la carga viral, la cantidad de virus que está en la persona. Ahora, ¿necesito el core? No, pues porque la técnica es muy costosa. Pero lo más sencillo que voy a hacer, dosar el IgM y el IgG. ¿De quién? Del core. Porque si detecto IgM, doctores, del core, ¿en qué fase está? En aguda. Porque el IgM dura 6 meses. Si tengo IgM de core, obviamente el anticuerpo, ese es agudo. ¿Puedo tener antígeno de superficie, doctor? Sí. ¿Puedo estar replicando? Sí. En la fase aguda se tiene que replicar rápidamente. ¿Y tengo carga viral? Tengo que encontrar carga viral. Sea baja o sea alta. Pero ¿qué pasa, doctor, si tengo IgM negativo y encuentro IgG positivo? Y eso es crónico. Entonces me permite clasificar el antígeno, perdón, el anticuerpo del antígeno core en fase aguda o fase crónica. Y el E, saber si se está replicando o no está replicando. Y la carga viral. Ahora sí está más fácil, ¿no, doctores? ¿Sí? ¿Les han explicado así? No, ¿cierto? No, nunca les van a explicar así. Excepto yo. Muy bien, doctores. ¿Y qué más necesito saber, doctores? ¿Cómo sé si el paciente está inmunizado o no? Ya sea por la enfermedad que pasó o ya sea por las vacunas que se administran. ¿Con qué? Tengo que dosar el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Y hay un valor que se tiene que aprender sí o sí. El punto de corte es 10. Si tiene menos de 10, ¿qué significa? No está inmunizado. Quiere decir que las vacunas ya no están dentro de ese rango que ya les dije, de 5 como mínimo o de 10 a 15. Entonces, si está menos de 10 el valor, necesita vacunarse nuevamente. Ustedes como médicos le van a recomendar al paciente, vacúnate. Nuevamente, tus 3 dosis, ¿para qué? Para que superes el valor de 10 y pueda decir que estás inmunizado. Porque si estás inmunizado, y este es el más importante, pónganse en la situación que ese paciente tiene 7 de anticuerpos y empieza a tener relaciones con diestro y siniestro. Ya hemos dicho que hay casi más de 1.2 millones de personas que están con diabetes, perdón, con diabetes, no, con hepatitis en el mundo. Ponte que una de ellas que tiene el antígeno de superficie, el virus, ¿no? Ingresa a su cuerpo y encuentra, tiene 7, ahorita te contagio, vas a ver. Y verdad, el virus puede evolucionar a pesar de haber tenido vacunas. Pero si es que el anticuerpo es menos de 10, ¿puede contagiarse? Sí. ¿Puede hacer la enfermedad? Sí. ¿Después de cuánto tiempo? De 4 meses. ¿Está claro? ¿Eso también es igual al antígeno australiano? No, todavía no llego hasta ahí. Ojo que estos antígenos, recuerden el COVID, ¿cierto? Hay variantes. Y estas variantes empiezan a mutar. ¿Correcto? Y si mutan, hay hubo que se detectó justamente en el continente de Oceanía, en Australia, una mutación de esto. Y por eso se llama antígeno de superficie australiano. Entonces, o tienes el común, el que empezó toda la historia, o tienes el mutante.
que ya también está ocupando una gran parte de infecciones en el agua. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Y así hay importantes más, pero vamos a ver ahí una clasificación. Pero está claro, miren, con esto hacen diagnóstico, doctores. Con esto clasifican en agudo o crónico. Con esto, si es que es crónico, lo puedo clasificar en cualquiera de las 5 etapas, pero tengo que reconocer la 2 y la 4. ¿Con quién? Con este de acá. Más fácil, doctores, les viene un caso clínico, por cierto. Para ver si saben, pues, ¿sí? Obviamente, porque ustedes van acá después a diagnosticar, van a salir como médicos. Tienen que diagnosticar. Miren ahí, doctores, esa tablita. ¿Por qué lo resalto? Porque muchos médicos, cuando piden y sale acá positivo, ¿qué es? El anticuerpo. Lo que acabo de describir. Porque, ¿qué tiene la vacuna? Antígeno de superficie modificado. ¿Cierto? Entonces va a crear anticuerpos contra ese antígeno. Y muchos médicos se confunden. Y porque apareció esto, tienes hepatitis. Tienes hepatitis. Con lo que les acabo de explicar, ¿cierto? Ustedes no se van a equivocar. No van a estar mandando al infectólogo pues, porque tiene inmunidad, ¿no? O sea, que quieren que le dose la cantidad de anticuerpos para ver si es menos de 10 o más de 10. No, eso no es hepatitis. Y he tenido pacientes así, bastante por atender, y les he tenido que decir, no tienes infección. Lo que tienes es tu anticuerpo que te ha dado la vacuna. Y encima, si te doso más de 10, estás inmunizado. No necesitas una nueva vacuna o refuerzos de la vacuna. Y vean, y empiezan a jugar ustedes. ¿Cuál es infección aguda? ¿Cuál es infección recuperada? ¿Cuál es crónica replicación? ¿Crónica sin replicación? ¿Cuál es portador sano? Solamente aprendiéndose en la diapositiva anterior. Y sin necesidad de aprenderse o memorizarse este cuadro para un examen. Simplemente razonando, entendiendo la patología y entendiendo, obviamente, los antígenos que son necesarios y los anticuerpos para poder analizarlo. Vamos a ver. Por eso que es complicada la hepatitis B. Miren, ¿qué diferencia hay de la infección recuperada del portador sano? Díganme ustedes. El que está recuperado ya desapareció el antígeno de superficie. Ya lo desapareció. ¿Cierto? En cambio, el portador todavía tiene su rastro, su marquita. Todavía le duele que le haya abandonado su flaco o su flaca. El otro ya olvidó, ya fue al psicólogo. Ya lo recuperó, ya lo negativizó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Otra diferencia. El anticuerpo de superficie. El portador sano está en proceso de elaborar su anticuerpo. El otro, como ya lo superó, ya lo borró, ¿cierto? Como Maluco, borró cassette, pero ya se puso su anticuerpo. Eso es lo único que se tiene que tratar de entender en estas tablas. Y miren, en la fase aguda, doctores, solo antígenos. Solo antígenos. Antígeno de superficie, antígeno del core, obviamente el IgM, por eso es fase aguda. Ya les dije. El antígeno es que replica y el ADN. Doctor, no puede ser que no tenga el anticuerpo IgM. Claro, es infección, sigue siendo infección aguda todavía, pero no está elaborando todavía el anticuerpo IgM. ¿Estamos de acuerdo? Eso es entender la medicina. ¿A ver qué razón? Todavía vamos a ir viendo. Miren esto. Crónica con replicación y sin replicación. ¿Qué es? La fase 2 y la fase 4. Respectivamente. En esto. ¿Qué voy a tener la crónica con replicación? El anticuerpo. ¿Este que me dice? Fase 4, porque ya está más lejos.
ya tiene anticuerpo. La fase 2 no tiene el anticuerpo. Eso es lo único que necesitan saber. Y así clasifican a su paciente con hepatitis. Nunca le van a decir pues que porque tiene pues un anticuerpo contra el antígeno de superficie tiene hepatitis. Y lo mandan todavía a gastar su plata en el infectólogo. Cosa que yo sí he hecho. No les he cobrado a los pacientes. Les he devuelto su dinero. Tú no tienes nada. ¿Qué te voy a tratar? Simplemente te estoy explicando tu resultado. Aquí, doctor, la segunda pregunta. ¿Son mutantes? Claro, claro. Doctor, ¿el core también puede haber mutado? Claro. Hay un diagnóstico que se llama mutante precore. Que ya no lo preguntan, por cierto. ¿Qué? No, tampoco lo preguntan. Pero solamente para su conocimiento. ¿Correcto? Respecto a la crónica con replicación y con clasificación, es el antígeno superficie positivo en ambos, pero en la tabla de las anteriores sería uno negativo en la fase inmadura. ¿Se acuerdan las definiciones? Un montón que he puesto, que tampoco pregunto, por cierto. Pero es para su conocimiento. Es que ahí intervienen las últimas dos. El aclaramiento del antígeno E o la presencia todavía del antígeno E y del anticuerpo. Entonces ahí les complico más la vida. Eso ya déjenmelo bien. Pero ustedes tienen que saber por eso. Solamente acá, por eso, esta parte solamente les resalto el mutante precore. Nada más, no se confundan. Hagan solamente la tabla anterior. Esto es más complicado, esto es para residentes. Cuando quiero fastidiar a un residente, esa tabla lo uso. Pero ustedes no, todavía son estudiantes. Miren, ¿qué tengo que saber? ¿Cuánto dura, por ejemplo, circulando el antígeno de superficie en promedio? De 30 a 60 días. ¿Puede ser más? Claro, depende del estado inmunitario del paciente. Pero acuérdense que esto nos da infección. Este es el antígeno por excelencia para hacer diagnóstico. Por eso que las pruebas rápidas de tamizaje que tratan de detectar el antígeno de superficie. Y bueno, proporciona inmunidad crónica el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Detectable en sangre únicamente cuando hay viriones en core. Y el IgM es fase aguda o la transición hacia la fase crónica. El antígeno E solamente me dice que es un marcador de replicación viral. Y el anticuerpo contra el antígeno E se correlacionaliza con la disminución de la replicación viral. Claro, porque si el virus quiere salir y ya encuentra el anticuerpo, mejor me regreso nuevamente al hígado. Por eso no salen. Fase 1, fase 3 y fase 5 de la parte crónica no hay replicación. ¿Por qué? Porque eso se caracteriza por tener ¿qué? El anticuerpo E. ¿Está claro, doctores? Uy, faltan 3 minutos, hasta las 5 y 10, ¿no? Ya, vamos avanzando esos 3 minutos al menos para acabar la hepatitis B. Es que es un tema largo y yo quiero que entiendan la hepatitis B, porque si entienden la hepatitis B, la C es más fácil de comprender. La más compleja, la más difícil y donde se equivocan muchos es este tema. Y bueno, el A, que a veces pues se tiene que comparar con el B. ¿Qué le pido? Hemograma, principalmente ¿por qué? Porque tengo que evaluar las plaquetas y eso me va a servir porque hay un índice. La prueba de función renal, ya les he dicho, ¿a quién ataca aparte del hígado la hepatitis B? Al riñón. Por eso necesito ver la función renal. Definitivamente todo el perfil hepático, pero ahí estoy resaltando lo que más importa. Toxicidad, ¿cierto? Lesión directa al hígado y patrón colestásico. Y la albúmina, para ver si hay disfunción al menos del hígado. Serología. ¿Qué tengo que pedirle si tengo un paciente que detecto el antígeno de superficie? Todos sus serológicos. Sífilis, VIH.
¿La coinfección con quién? Con C y con D. Por eso que esos 4 debería pedirles. Acá falta sífilis. Pero tengo que pedirles sus serológicos. Vean, la norma peruana que maneja la hepatitis B no se nota es la 146. Y hay un índice, que es el APRI, que es en realidad una calculadora que lo pueden buscar ustedes y pueden hacer el ejercicio. Es similar a sus resultados, son comparados a poder tener cirrosis y cirrosis avanzada. Porque hay fibrosis, ¿no? Y vean, esta es la calculadora. ¿Qué necesitan? El valor máximo del TGP o el AST, el valor del que le sale en sangre al paciente y qué más, la plaqueta. Hacen su cálculo, clic, y vean su tabla de APRI. Si tiene más de 2 o está entre 1.5 y menor de 2, esto es lo que les va a interesar, evaluar al paciente. Porque si ya tiene fibrosis, ¿en dónde hemos dicho que está? Haciendo la transición de fase aguda a crónica, o ya está en crónica, y sigue todavía contagiando el paciente. Y otro, pronóstico. ¿Por qué? Porque el grado de fibrosis puede, si está muy avanzado, que es mayor de 2, ya puede el paciente, posiblemente, si es que le realizan una biopsia, tenga ya grados de cirrosis. ¿Cuál es el otro, doctor, que evalúo? No me gusta usar la tablita. Ahí está. Hay una ecografía, una variante de la ecografía que se llama elastografía. Veo cambios ecográficos, lo que no sucedía en el A, ¿cierto? En el B sí ya puedo tratar de diferenciar si hay cambios del tejido normal, hay una transición, si ya hay fibrosis, ¿correcto? Si ya hay cirrosis o si ya hay cáncer. ¿Correcto? Como una simple ecografía que me mide el grado de resistencia del tejido hepático para clasificarlo en fibrosis. Si ya tiene más de 7, que es desde aquí hasta abajo, ya es fibrosis moderada, fibrosis significativa, fibrosis grave, pero esto es sinónimo de cirrosis. Cuando ya es más de 12. Cuando tengo un APRI, voy a voltear. Perdón, el de acá. Cuando tengo un APRI mayor de 2, también es sinónimo de cirrosis. Cualquiera de las dos que utilice, esta es la única condición para que el paciente reciba sí o sí tratamiento de por vida. Solamente este valor. Más de 2 o más de 12 kilopascales en la elastografía. ¿Correcto, doctores? Ese sí va a recibir tratamiento de por vida. ¿Por qué? Porque la cirrosis, ¿quién lo hace? La replicación del virus en el tejido hepático. Entonces, el tratamiento trata de cortar para que avance, para que no avance. Y al menos tratar de brindarle algún grado de calidad de vida al paciente. Miren, el tratamiento, ahí están los criterios. ¿Qué tengo que pedir? Todo lo que hemos visto. Uno, evaluar esto con el APRI o con la elastografía. El TGP, carga viral, ¿cierto? Le tengo que pedir carga viral. Y sobre todo, si está en la fase crónica, tengo que ver si el antígeno está replicando. Muy bien, doctores. Vamos a ver. El tratamiento son 2. Con eso ya voy terminando. Tenofovir, 300 miligramos, una tableta al día. Y si ya está con más de 2 o más de 12, tratamiento de por. ¿Qué tengo que valorar? Si es que está mi función renal bien, por eso pido urea y creatinina,
Le doy tenofovir. Si mi función renal está algo alterada o ya tengo una injuria, prefiero utilizar el entecavir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el valor? Que la tasa de filtrado glomerular sea menos de 50 mililitros por minuto. Este dato, si tiene menos de 50, doctor, tiene 49. ¿Por qué? Porque el tenofovir es muy nefrotóxico. ¿Estamos de acuerdo? Otro dato. En cambio, en la gestante, el entecavir puede generar abortos. ¿Cierto? Por lo tanto, en la gestante no uso entecavir. ¿Qué tengo que usar? Tenofovir. Y tengo que monitorizarla si es que tiene algún grado de disfunción renal. Si ya termina el parto, ¿cierto? Salió el bebé, after change, si es que tiene menos de 50, por el entecavir. Y hay que decirle que la secreción láctea de ambos es mínima, es muy pequeña, así que puede seguir dando de lactar. Ahí están los escenarios, doctores. Todavía no me tocan la puerta, así que creo que están esperando. Vamos avanzando. El escenario 1, A'2 o elastografía más de 12, tratamiento de por vida. Los otros hay que seguir monitorizando. ¿Puedo cortarlo en algún momento? Sí. Cuando se negativiza el antígeno de superficie, cuando se negativiza el antígeno E y cuando tiene anticuerpos contra estos dos antígenos. Ahí ya puedo cortarlo. ¿Qué tengo que hacer? Monitoreo clínico. ¿Qué más tengo que pedir? Ver la función hepática, hemograma, TGO, TGP, ¿cierto? Para ir viendo en qué fase va a ir acomodándose mejor el paciente, sin que tenga injuria renal. Aquí están, esto lo pueden leer, los objetivos, y esto era lo que, tómenle foto, y acaba de venir preguntas. Esto de acá. Un caso clínico de esto, de una hepatitis B en gestantes. Bueno, le voy a pasar a su delegado, y su delegado creo que les va a pasar igual así a poco, pero ténganlo presente. En el bebé, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en la gestante, ¿cuándo se inicia? A partir de las 24 y 28 semanas el tenofovir. Termina hasta 4 meses de vida del bebé. Al bebé, ¿qué le tengo que hacer? Antes de las 12 horas de vida, si es hijo de una mamá con hepatitis, con o sin tratamiento, tengo que ver algo. Tiene que pesar más de 2 kilos para ponerle la vacuna contra la hepatitis B y la inmunoglobulina contra la hepatitis. ¿Correcto? Ese es el detalle. Esto no se olvida. Muy bien, doctores. Vamos a tratar en todo caso, si